Bendice, hermanos. ¿Están bendecidos? Amén. Gloria a Dios por que podemos alabar al Señor y lo podemos hacer en libertad, hermanos. Es una bendición. Vamos ahora a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Toca el tiempo y la oportunidad para meditar en su palabra y vamos para esto a abrir nuestras Biblias en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6. San Juan, capítulo número 6. Vamos a leer el versículo 25 en adelante. Todo el capítulo, pero bastantes versículos. Es un pasaje largo. Le voy a dar lectura rápidamente. Disfrutemos de la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Para eso también venimos. Mayormente para aquellos que no leen la Biblia entre sí, aquí aprovecho para avanzarle, ¿verdad? Vamos a leer este pasaje. Me dicen amén cuando estén ahí. Juan capítulo número 6. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me hayáis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, gracias, Señor. Pura es tu palabra, Señor.
y tu siervo la ama, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la oportunidad, Señor, por el privilegio maravilloso de estar delante de tu presencia con temor y temblor, Padre. Te ruego que nos bendigas con esta palabra, Señor, que nos ha sido dada, que pueda ser de bendición para todo aquel que la va a escuchar, como lo ha sido para este, Señor, tu siervo, Padre, que traiga bendición, exhortación y, si es necesario, quebrantamiento del Espíritu, Señor, para poder avanzar, para poder madurar, para poder crecer, Señor, para parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos, te lo pedimos todo esto en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando, si ustedes lo recuerdan, acerca de yo soy el que soy en las predicaciones de las semanas anteriores. Aprendimos que en el Antiguo Testamento Dios reveló su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Eso dice el Éxodo. Por eso, hermanos, en el judaísmo, el yo soy se entiende incuestionablemente como un nombre de Dios. Así, yo soy, cuando hablamos de yo soy, estamos hablando específicamente de Dios Jehová de los ejércitos, hermanos, el creador del universo. Jesús, hermanos, en distintas ocasiones, en varias ocasiones, habló acerca de sí mismo como el yo soy. Cada vez que Jesús, hermanos, hacía una declaración hablando de sí mismo con yo soy, estaba reclamando atributos de deidad. Es decir, nuestro Señor Jesús se estaba identificando a sí mismo como Dios, porque Él es Dios. Cuando Él decía yo soy, refiriéndose a sí mismo, hermanos, estaba hablando de Él mismo como Dios. Así que continuando, hermanos, con la serie de predicaciones sobre el yo soy, vamos a meditar en los 7 yo soy de Jesús. Habló Jesús en diferentes ocasiones con yo soy, pero en 7 ocasiones lo habló metafóricamente, ¿sí? Utilizó metáforas para referirse a sí mismo. Y esas 7 yo sois, están en la 2, por favor. Dice, primero, yo soy el pan de vida. El segundo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El tercero, yo soy la puerta de las ovejas. El cuarto, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el número 7, yo soy la vid verdadera. Así que ya les spoileé las siguientes 6 semanas de predicaciones, hermano, para que se pongan listos. Ya saben de qué se va a tratar, para que estemos al pendiente. Los 7 yo sois de Jesús. Hoy meditaremos, hermanos, en el primer yo soy de Jesús. Está en la 3, por favor. Dice la Escritura, Juan 6:35, ya lo leímos, hermano. Bueno, leímos más versículos, pero 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Uno de los milagros más asombrosos, hermanos, en la dispensación anterior, es decir, antes de la era cristiana, escrita en el Antiguo Testamento, fue la alimentación del pueblo de Israel diariamente con el pan que llovía del cielo. Ese es uno de los milagros más asombrosos narrados en todo el Antiguo Testamento. Ese pan que llovía del cielo, que alimentaba al pueblo de Israel todos los días, hermanos, llovía del cielo, era el maravilloso maná. Es la 4, por favor. Misterioso, hermano, inexplicable a los ojos, al entendimiento humano, que llovía del cielo. No llovía exactamente el pan, sino la semilla mediante la cual se
fabricaba, se producía ese pan. Pero finalmente era algo interesante, hermanos, e inexplicable al entendimiento humano. Su apariencia, hermanos, como la ven ahí, era semejante a una escarcha, a una semilla parecida a una escarcha. Esta caía cada mañana, nunca faltó, y era en vano ir a recogerlo los días sábado. Suplía a los hijos de Israel día tras día, y si pretendían guardarlo, hermanos, de un día para otro se les echaba a perder. Pero lo que recogían el sexto día, es decir, el viernes, no se les estropeó nunca, porque el día sexto, hermanos, el día sábado, perdón, el día de reposo, el último día, el primer día, no, perdón, sí, el último día de la semana, hermanos, el Señor les mandó que no fueran. ¿Sí? El día sábado, ustedes saben, para el pueblo de Dios, había una ordenanza para guardarlo, y entonces el único día que no salían a recoger maná era el día sábado, porque con lo que recogían el viernes les alcanzaba para ambos días, y específicamente ese no se les echaba a perder. Si otro día de la semana querían guardar más, sí, porque no, y si mañana no hay, ¿verdad? Por esa razón, por andar de incrédulos, se les echaba a perder. Así se los había ordenado el Señor. Este maná, hermanos, tenía que ser recogido al amanecer, porque saliendo el sol se derretía, si me permite esta expresión, se deshacía. Y aún así, hermanos, era tan sólido como para ser molido en un mortero y luego cocido en fuego. El destinatario de este maná, hermanos, era exclusivamente el pueblo de Dios. El maná, hermanos, pensamos, ¿sí? Piensan los historiadores que fue un alimento, una comida muy sabrosa que caía solo alrededor del campamento del pueblo de Dios. Y su duración, la caída de este maná, hermanos, fue únicamente durante la travesía de Israel en el desierto, que fue durante 40 años, hermanos. Jamás antes ni después se vio algo parecido. Esta semilla de maná para producir pan, hermanos, contaba, sabemos, con las vitaminas y con los nutrientes necesarios, hermanos, para que el pueblo estuviera fuerte y sano, porque durante 40 años alimentó a más de 1 millón de personas. Esa era la cantidad que componía el pueblo de Israel, hermanos. Sin duda alguna, el maná del cielo, hermanos, ha sido una de las señales más extraordinarias que la tierra ha contemplado. Las 5. De manera similar, hermanos, otra de las maravillas más demostrativas, más ilustrativas que realizó nuestro Señor durante su ministerio público, el ministerio ya de Jesús, fue la alimentación de las 5,000 personas a orillas del mar de Tiberias. 5 panes, hermanos, y 2 pececillos fueron multiplicados en las manos de Jesús, hasta que hubo suficiente comida para 5,000 hambrientas personas. Y los discípulos, después de eso, hermanos, aún llenaron, dice la Escritura, 12 cestas con lo que sobró. ¿Qué le parece eso? No es extraño, hermanos, que la multitud, llena de entusiasmo por lo que vieron sus ojos, ser alimentados, hermanos, por Jesús con 5 panes y 2 peces, una multitud de más de 5,000 personas, quisieran en ese momento, por lo que vieron, quisieron coronarle como rey, quisieron hacerle en ese momento su rey. Habían oído, evidentemente, hermanos, por Moisés, habían oído acerca de que hubo un maná que Dios les dio en el desierto durante 40 años. Seguramente la multitud del pueblo de Israel lo sabía, se enseñaban de generación a generación, y ojo que eso había acontecido 1400, 1500 años antes de eso que ellos acababan de contemplar, la alimentación de los 5,000, hermanos. Ellos entendían, hermanos, que estas señales del poder maravilloso de Dios pasaban más allá de lo terrenal, entendían que tenía que ver con un tema espiritual y celestial. El apóstol Pablo, hermanos, dijo
que todos comieron del mismo alimento espiritual, refiriéndose al maná. Y también en Apocalipsis, la palabra de Dios, el apóstol Juan, escribiendo, dice que Jesús es el maná escondido, que es una promesa para todos aquellos cristianos vencedores y fieles a vivir en la voluntad de Dios hasta el último de sus días. Al día siguiente, hermanos, de la multiplicación, en Juan 6 está todo esto, obviamente, que les estoy diciendo, ustedes conocen la historia. Al día siguiente de la multiplicación de los panes, al encontrarse Jesús con los que se habían saciado, con esas personas, les recriminó, hermanos, que solo seguían o solo le seguían por el pan terreno, hermanos, no porque hubieran visto una señal prodigiosa, una señal maravillosa, sino que en resumen de cuentas le seguían porque el Señor les había dado de comer. Les dijo Jesús, de cierto me siguen, me están buscando, no porque vieron esta señal y se asombraron. ¿Saben por qué me siguen? Porque les llené sus vientres de comida. Eso es lo que les dijo Jesús. Les está recriminando, hermanos, que a pesar de que vieron una maravillosa señal, hermanos, a pesar de que vieron esa magnificencia del poder de Dios, así como fue en el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, realmente su entendimiento estaba tan limitado, hermanos, que su preocupación mayor era seguir siendo saciados sin hacer nada por el favor del Señor Jesucristo. La Escritura nos narra, hermanos, que vieron que Jesús estaba, ¿sí?, cuando el siguiente día, y entonces van a su encuentro, y cuando lo localizan, hermanos, le dicen, oye Señor, estábamos preocupados por ti, ya no te vimos, y nos preocupamos, pues en qué se habría ido Jesús, si solamente los discípulos se fueron en una barca, pero a ti no te vimos que te subieras, y estábamos preocupados por ti, Jesús, que te hubiera pasado algo, ¿verdad? Como dice alguien, adiós, les dijo Jesús, ¿verdad? Estaban preocupados por mí y por eso me andaban buscando. La verdad, y Jesús que conoce nuestros corazones, hermano, podemos hacernos tontos a unos a otros o a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sí? Creyéndonos las mentiras que nosotros mismos nos decimos. Pero Jesús que conoce sus intenciones, los descubre y les dice, la verdad es que me están buscando porque les di de comer y quieren que les vuelva a dar de comer. Les recrimina, hermanos, ese asunto. Pero lo más maravilloso y penoso al mismo tiempo, hermanos, es que antes de eso, esos mismos que estaban buscando al otro día a Jesús para que le siguiera dando de comer sin hacer nada, ¿sí?, esos mismos un día anterior estaban cuestionando a Jesús y lo estaban retando para decirle, pues Moisés le dio a nuestros padres maná durante 40 años. Moisés, o sea, el gran Moisés. Pero, a ver, échale ganas. ¿Tú qué haces para que creamos en ti? ¿Tú qué señales haces? Le estaban demandando una señal, una obra, un milagro, ¿sí? Diciéndole, Moisés, pues tú sabes de él, ¿sí?, nos dio de comer a nuestros padres durante 40 años. ¿Y tú qué señal haces? Y Jesús dice, no se equivoquen, Moisés no les dio ese maná durante 40 años, porque el que da el pan que desciende del cielo es mi Padre. Él es el que les da ese pan. Y entonces le dicen, danos de ese pan. Jesús les dice, yo soy pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es la primera vez en el Evangelio de Juan que vemos a Jesús mostrando una metáfora acerca de sí mismo, describiéndose a sí mismo, y se describe como el pan de vida, anteponiendo las palabras que el Señor, Jehová de los ejércitos, había utilizado en el Antiguo Testamento para describirse a sí mismo. Ve con el faraón y dile, yo soy, me ha enviado, anteponiendo esas palabras, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Utiliza las mismas palabras antes de decir que Él es el pan de vida. En griego, hermanos, las palabras son ego eimi,
que puede parecer una redundancia porque quiere decir, yo soy el que yo soy. Es como si Jesús hubiera cuatrapeado sus palabras, pero no es así. Tiene otra intención. Es como si hubiera dicho, yo soy el que yo soy, el pan de vida. En el original así parecía, está escrito. Pero está anteponiendo esa forma de hablar de sí mismo, yo soy, para decir que Él es Dios. Y que Él es el pan de vida. Y que Él es ese maná espiritual que había sido anunciado en el Antiguo Testamento como una sombra, como un ejemplo, hermanos, de lo que venía más adelante, de lo que había de acontecer. En este capítulo 6, hermanos, Jesús establece un patrón que durante todos los demás pasajes que vemos en Juan, ¿sí?, habla de él mismo. Jesús, hermanos, declara abiertamente, pero no solamente eso, sino que lo respalda con algo que hace. Y eso que hace es, hermanos, que alimentó a 5,000 personas en el desierto, así como el Señor alimentó al pueblo en el desierto muchos años atrás, alrededor de 15 siglos atrás, hermanos. Y ahora Jesús viene, alimenta al pueblo de la nada para mostrar que Él es el pan que descendió del cielo, que Él es Dios mismo, hermanos, que tiene la provisión y el sustento necesario para su pueblo. Lo único que necesita el pueblo es creer en Él y recibirle a Él, hermanos. Éxodo habla y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, hablando de lo que venía con el maná, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Hermanos, Jesús, hablando de sí mismo, dice que Él es el maná que Dios envió del cielo. Pero a diferencia del maná, hermanos, el desierto, Jesús fue enviado una sola vez. Y esa sola vez, hermanos, fue suficiente para darle vida a toda la humanidad. El pueblo de Israel, hermanos, necesitaba diariamente recoger ese maná para mantenerse con vida en esta tierra. Pero Jesús dice, el que come de ese pan, el pan que les dio cuando los alimentó, va a volver a tener hambre. Porque nuestro cuerpo necesita comer diariamente, ¿verdad? Dijo alguien que comer es una costumbre que no se me ha podido quitar. No se nos puede quitar esa costumbre, hermano. Tenemos la necesidad diaria de la comida. Pero Jesús dice de sí mismo que el que comiera del pan que yo le daré, hablando de sí mismo, dice, no volverá a tener hambre jamás. Y aquí una reflexión, hermanos, y una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pan? Amén. Es la vez que escucho más amenes cuando predico. Panecito de la Bravo, ¿verdad? Oye, amén. Sí, oye, de pérdida del súper. El pan, hermanos, yo cuando ponen pan aquí afuera, el refrigerio no sale porque ya me conozco. Pues me quedo ahí encerrado. Okay. Luego no respondo de mí. Ese pan, hermanos, ese alimento tan rico que nos gusta a la mayoría, de la forma en como se ha presentado, hermanos, casi a todos nos gusta. Los que saben dicen que es adictivo, ¿sí? Algunos lo hemos comprobado, que sí es cierto. Sí, me dijo un especialista con el que estuve yendo que el pan, el trigo, ¿sí?, es más adictivo que algunas de las sustancias preferidas con las que se drogan los adictos. Es más difícil dejarlo, me dijo, y le creo porque lo he experimentado, ¿sí? Pero con medida y el uso adecuado, hermanos, con las cantidades adecuadas es rico y es satisfactorio, aunque dicen también los que saben que no es muy nutriente, ¿verdad? No es muy nutritivo, pero bueno, al menos es llenador, ¿verdad? Por eso las personas que se dedican a trabajos pesados con un pan y una coca tienen para todo el día, ¿verdad? Allá en México, en la Ciudad de México, los que han ido,
sí, están más avanzados porque se comen un pan y le echan un tamal en medio de maíz y con eso tienen como para 2 semanas, ¿verdad? Y ya no necesitan volver a comer por la carga calórica que tiene, ¿verdad? Pero bueno, eso pues cada quien, ¿verdad? Lo que uno quiera comer o no de pan, eso es decisión de cada uno, ¿verdad? Estoy en proceso de abandonarlo, pero no me suelta, ¿sí? Pero déjeme decirle algo maravilloso que dice la palabra de Dios, hermanos, con respecto al pan. Deuteronomio capítulo número 8, versículos del 1 al 3. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y eso es lo maravilloso, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Jesús dijo en Mateo 4, cuando el enemigo le estaba tentando, Jesús estaba ayunando durante 40 días y 40 noches, hermanos, y evidentemente en su naturaleza humana tuvo hambre. Y el enemigo le dice, tienes el poder, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Y Jesús le dijo, no, mas escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo más maravilloso con respecto al pan, hermanos. El alimento de Israel en el desierto, ojo, cuando le dicen a Jesús, Moisés nos dio el maná. Hermanos, el alimento que Israel recibió en el desierto fue decretado por la palabra de Dios. El pueblo de Israel tenía maná porque vino por mandato de Dios, hermanos. Por lo tanto, ojo, no fue el pan el que los mantuvo vivos, sino fue la santa palabra de Dios, la que mantuvo vivo al pueblo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Él es la vida, Él es la palabra, el verbo hecho carne. Él quiere que nos alimentemos diariamente de ese pan espiritual, de sus mandamientos, de Él como modelo para nuestras vidas. Que comamos diariamente pan espiritual, así como todos los días deseamos comer panecito, ¿sí? Pan francés con frijolitos, ¿sí? Él desea, hermanos, que así también anhelemos y necesitemos, sintamos la necesidad de comer ese pan de vida que es Jesucristo, su Hijo y nuestro Señor. Jesús nació en Belén, hermanos, que significa, interesantemente, casa del pan. Él es el sustento espiritual, hermanos. Él es el sustento del mundo. Ciertamente necesitamos el pan material. Incluso Jesús cuando enseñó a orar dijo, pídanle al Señor cada día el pan nuestro, ¿verdad? Pídanselo, está bien. Pero Él también, hermanos, quiere que no nos quedemos limitados rogándole a Dios solo por lo material, sino que vayamos al siguiente punto, hermanos, y andemos en un terreno de lo espiritual. No solamente limitados en lo material, sino quiere que vayamos a lo celestial, a lo espiritual, que anhelemos, hermanos, así como cuando traemos un montón de hambre que no hemos comido en todo el día. Él desea, hermanos, que anhelemos, que haya una hambre del Dios vivo, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El cuerpo humano necesita alimentarse para poder rendir como se debe. Si comes poco, hermanos, tu cuerpo tiene pocas defensas. Es una realidad. ¿Sabe que en la parte espiritual es igual o es aún más necesario, hermanos?
Dios nos creó con una necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él nos creó así, hermanos. Él nos creó con esa necesidad. Pero, haciendo un paréntesis sobre Jesús como el pan de vida, pero si no comemos, hermanos, pan o lo que sea, el alimento que sea, si no comemos, andamos débiles, ¿sí? Nos duele la cabeza, nos sentimos mal, desfallecemos, enfermamos si no comemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita materialmente. Y los cristianos que no leen y meditan la palabra de Dios, ¿cómo están espiritualmente? Débiles, enfermos, cansados, sin ganas. Cuando uno no come y lo ponen a hacer un trabajo, no tiene fuerza para hacerlo. ¿Cómo puede un cristiano estar fortalecido para resistir las acechanzas del enemigo, para resistir, para aguantar las pruebas, para brincar las pruebas, las aflicciones de esta vida, si no está alimentado? Trabajo físico, por ejemplo, un albañil, un obrero de la construcción, sin que coma todo el día, ¿cómo andará? Débil y caído, no podrá rendir. Es así como el pueblo de Dios no puede rendir espiritualmente ante la vida espiritual, ante las situaciones que se nos presentan en esta vida. Jesús, hermanos, es el maná de este tiempo. El desierto es el mundo. Y cada uno de nosotros tiene la necesidad de Jesús, de maná, para poder andar por el desierto, por el mundo, caminando sin desmayar. Necesitamos, hermanos, a Jesús, necesitamos al pan de vida. Hay un canto muy bonito que escribió un hermano, cuando era hermano, ¿sí? Jesús Adrián Romero, cuando era cristiano, que se llama El pan de vida. Está muy bonito ese canto. Hay que orar por ese hermano, ¿verdad? Para que el Señor lo traiga de vuelta al redil. Y dice, Jesús es el pan de vida, mi necesidad primera. Es Jesús el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Jesús es pan de vida eterna. Y es así. Necesitamos la comida, el alimento diario para sustentarnos físicamente, para poder rendir, ¿sí? Ahora que he estado yo haciendo un poco más o tratando de hacer un poco más de ejercicio, cuando hago ejercicio, hermano, que termino, abro el refri y me quiero comer todo lo que está ahí, pero me aguanto y salgo corriendo, ¿verdad? Y agarro una zanahoria y una manzana. Es así, hermanos. El sustento material es una realidad. Ahorita ya hay algunos que cuando dije panecito empezaron a ya cabe porque ya me voy, ¿sí? Hay que llegar a la Bravo por unos, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿y esa necesidad material no la sentimos? O sea, no sentimos esa necesidad de desesperados de tomar la palabra. Y la respuesta, lamentablemente, hermanos, es que no. Y si no sentimos esa necesidad, hay una razón por la que comerse frijoles. Estamos vivos, necesitamos comer para seguir vivos. Los muertos, hermanos, no tienen necesidad de comer, ¿verdad que no? Es cierto eso del 2 de noviembre, ¿no es cierto? Los que todavía creen en eso, sí, arrepiéntanse, ¿no es cierto? Los muertos no comen ya. La gente usa eso de excusa para poner todas esas cosas, alcohol y cuanta cosa, y luego después echárselo. Los muertos no vienen a comer. Y entonces las personas que no sienten necesidad de este alimento espiritual, hermanos, ¿por qué será? Eso es el riesgo, hermanos. El apóstol Pablo dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora dice que nos ha traído Jesús de muerte
a vida. Y entonces si estamos vivos, y como dice el apóstol Pedro, que debemos desear, ¿sí? Desear el alimento espiritual, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para aquella que crezcáis para salvación. El apóstol Pablo también hace una referencia y dice, ustedes ya tendrían que comer alimento sólido, tuve que seguirles dando leche porque no han crecido, siguen siendo como niños. Pero ellos dos están utilizando la metáfora, hermanos, de la palabra de Dios como el alimento, de lo que habla Jesús, de este alimento que yo les daré, que lo necesitan si lo comen. De este pan no volverán a tener hambre. Y entonces, ¿por qué los cristianos, si hemos resucitado de muerte a vida, ¿por qué no experimentamos esa necesidad? ¿Sí? Que lleguemos así y en cada momento estemos como cuando yo llego y abro el refri, ¿verdad? Así, que estemos deseosos de abrir cada día la palabra de Dios y meditar en ella. Eso es lo que debería de ser, hermanos, para los cristianos. Si no es así, es porque anda moribundo. ¿Sí? A lo mejor no se ha muerto, pero le anda coleándole la patilla, anda moribundo, necesita pedirle al Señor que lo vivifique, que lo ayude. Pero necesita también avanzar, ¿sí? Abrir el refri, valga la expresión, y alimentarse de lo que hay en él, el alimento espiritual. Sí, se entiende, hermanos, lo que estoy diciendo. ¿Cómo se alimentan los creyentes en Cristo, hermanos? No es de otra manera más que a leer, estudiar, meditar en su palabra. Dios manda a cada uno de nosotros, hermanos, a levantarnos temprano en el día, como el pueblo se levantaba, y a recoger la palabra, a recoger el maná espiritual para nutrir nuestras almas. Porque ese alimento no nutre nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Él quiere que nos levantemos diariamente, hermanos, y nutramos nuestras almas con el alimento espiritual. El problema del pueblo de Dios, hermanos, es que muchas veces nos limitamos al Jesús que sacia el hambre material, como los 5,000, ¿sí? O como la mayoría de los 5,000. El problema de muchos, estamos en diferentes tiempos, hermanos, como esa multitud que buscaba a Jesús, porque comieron pan, porque se saciaron. Esa es la realidad, hermanos. Jesús se les presentó como aquel que puede saciar su hambre material y cubrir sus necesidades físicas, sí, es cierto, pero no quisieron cuando Jesús se les presentó para decirles, yo puedo satisfacer esa necesidad que hay en tu alma, esa necesidad espiritual. A ese Jesús no lo quisieron. Hermanos, no podemos negar, seríamos mentirosos si decimos que no llegamos a Jesús, muchos de nosotros, por una necesidad física, por una necesidad material. Muchos de nosotros llegamos porque estábamos enfermos, o llegamos porque teníamos problemas, pleitos, o situaciones económicas, o dificultades, o tantas cosas, hermano. Y alguien nos dijo, ve, sí, a la iglesia, porque ahí se van a resolver todos tus problemas. No ande queriendo eso, no es cierto. ¿Sí? Pero llegamos muchas veces por eso, dejamos de predicar eso, hermanos. Eso es allá en la Iglesia de la Prosperidad. ¿Sí? El pare de sufrir, esas cosas no. ¿Sí? Pero bueno, muchos llegamos así, porque en otro tiempo quien nos dijo, sí, Jesús puede sanar tus problemas, lo cual es cierto, hermanos. Sí es cierto, Él puede. Pero no siempre sucede. Que para Jesús es más importante sanarnos, hermanos, el alma que el cuerpo. Es más importante. Porque la mayoría reacciona como reaccionaron los 9 leprosos, aquellos que fueron limpiados por Jesús y se olvidaron de Él. Y son pocos, y ahí está el número, estadísticamente 1 regresó para buscar a ese Jesús. El alma y el espíritu. Jesús le dijo, ¿qué no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros? Y pues no me imagino al ex leproso, no, pues yo no sé, ¿verdad? Yo no voy a Necaxa, yo vengo aquí porque estoy agradecido y quiero ahora algo más de ti, Jesús. Quiero más.
Esa multitud, hermanos, cuando fue confrontada por Jesús, se ofendieron y se molestaron, porque la palabra de Dios, cuando nos descobija y nos descubre nuestra miseria, nos ofende. Y se ofendieron y se fueron. Y los discípulos le dijeron a Jesús: oye, Jesús, dura es esta palabra, o sea, bájale un poquillo, Jesús, porfa, te pasaste, o sea, eres Jesús, eres Dios, pero mira, ya se fueron, la mayoría. ¿Sí? Estadísticamente, como los 9 que se fueron y solo uno se quedó, así pasó con la multitud, se fueron. Y Jesús les dice: es dura la palabra, les ofende, se quieren ir también ustedes. Adelante. Maravilloso el Señor Jesús, misericordioso, que puso en el apóstol Pedro esas palabras que retumban todavía en la Escritura, que dicen: pero Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Maravillosa palabra, hermanos. ¿A dónde iremos? Si solamente Jesús, solamente Él tiene palabras de eternidad para nosotros. Él es el alimento, hermanos, que necesita nuestra alma. No hay otro que pueda saciar. El ser humano se ha desvivido históricamente a través de la humanidad para poseer, para tener, para ganar, para llenarse ese vacío existencial que tiene y que siente, ¿sí? Con cosas materiales, con pan, con bienes, con posesiones, con un montón de cosas materiales, como aquella multitud, pero no pueden hacerlo. Dice el escritor, el sabio en Eclesiastés, que no se sacia el hombre, hermanos, de tener, porque el único que puede saciar, como dijo el apóstol Pablo, es el Señor Jesucristo. Dijo: en Cristo estáis completos. Estamos llenos, estamos satisfechos, porque Cristo es suficiente, hermanos, para llenar. Es el alimento espiritual que llena completamente todo nuestro ser. Así que ese es el reto para nosotros, hermanos. Él es el maná que descendió del cielo, el Hijo de Dios que se hizo carne, que fue crucificado, que resucitó de los muertos al tercer día, hermanos, y fue glorificado en las alturas. Es el maná espiritual que necesitamos los hijos de Dios y todo aquel que quiere entrar en su propósito, en su voluntad. Jesús nos da el pan, hermanos, material, es cierto, pero Él no se limita a darnos solamente ese pan. Hermanos, no nos conformemos con eso, no nos conformemos con tener lo que ya Jesús nos ha dado. Él sabe la necesidad que tenemos y Él nos las ha dado todas las cosas, hermanos. No nos afanemos, pero vivamos deseando cada día la palabra de Dios. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, gracias porque nos queda claro que tú, Jesús, eres el gran yo soy, el Dios eterno, creador del universo. Por ti existen todas las cosas, para ti fueron creadas, por ti subsisten. Y tú las creaste, Señor, también, todas las cosas para nuestro beneplácito, para disfrutarlas, para ser herederos contigo, Jesús. Gracias porque tú, Señor, entendemos que eres pan de vida que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser necesita. Necesitamos de ti. Ayúdanos, nuestro espíritu, a sentir diariamente esa necesidad. Exhórtanos para despertar, para desear el alimento, buscar diariamente ese alimento que llena, que satisface nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a no caer en la trampa del enemigo, a limitar nuestros pensamientos, pensar que Jesús nos da lo material y nada más, sino que Él desea llenar nuestra alma, darnos lo espiritual, llevarnos a un terreno de lo celestial. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esto y a que nuestras mentes limitadas puedan elevarse a un terreno más allá, a entender que necesitamos cada día ese maná espiritual, porque Jesús es ese pan de vida. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús.